Buenas noches a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Dios los bendiga mucho. Un placer volverlos a ver a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a nuestra serie de predicaciones que estamos haciendo en base al libro de los Proverbios. Ahora nos toca ver desde el versículo 20 hasta el versículo 25. Y hay una porción muy interesante aquí con respecto a la riqueza y a la pobreza, de la cual Salomón nos va a hablar. Así que vamos a ir al verso 20 y al verso 25 y después procederemos a orar para que el Señor nos guíe. Dice así la escritura: el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Bueno, vamos a orar para después ir viendo en esta sección verso tras verso para poder entender lo que la palabra del Señor nos quiere mostrar en esta noche. Amado Dios, gracias por este tiempo maravilloso en tu presencia y gracias por permitirnos estar delante de ti en este día. Amado Dios, gracias por permitirnos estar vivos con salud y poder estar acá en este momento precioso donde podemos examinar tu palabra, estudiarla, pensar en ella, meditar y extraer, Señor, principios eternos para nuestra propia vida. Gracias, Dios mío, que tu Santo Espíritu nos ilumine, abra nuestro entendimiento y nos capacite para poder entender toda tu palabra y poder entender cada principio y cada cosa para poder traer la aplicación a nuestra propia vida y ser sumamente edificados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Ok, dice el primer verso, y es: el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Y esa es una declaración bastante cruda de parte del proverbista. En la traducción al lenguaje actual es mucho más cruda todavía cuando hace la traducción de este mismo verso y dice: si eres pobre, ni tus amigos te buscan, o sea, ni tus amigos te quieren, dice. Si eres rico, todo el mundo es tu amigo, dice. Y aquí hay bastante sinceridad en este proverbio, se habla mucho de esto, y lo que muestra aquí es la realidad humana, ¿no? Esa naturaleza humana del hombre caído que es oportunista, arribista, que de alguna otra manera siempre anda buscando algo para su propia conveniencia, ¿no? Aquí vemos una desventaja y en el primer enunciado, y es en el pobre, ¿no? Hay una desventaja aquí, o cuál es la desventaja básicamente que el proverbista nos hace ver con respecto a ser pobre, es que ningún pobre es conocido o es exitoso o tiene fama o de alguna otra manera es reconocido. Más bien es desechado por el hecho de ser pobre y es tomado o tenido a menos, ¿no? Por el hecho de ser pobre. La ventaja de ser pobre, en algún sentido, es que si es que tiene amigos, ¿no? Los amigos que están al lado de él realmente son sus amigos, porque no están al lado de él por las cosas que tiene, y eso está probado porque si hay una amistad con una persona pobre, no va a ser por lo que tiene, sino por quién es. Así que, de alguna otra manera, el proverbista nos muestra que aunque es odioso su amigo en un sentido porque, qué fastidio, este nunca tiene plata, ¿no? O nunca tiene algo que poder compartir. Sin embargo, aquellos que se acercan a uno, siendo uno pobre o estando en estrechez económica, realmente pues son amigos porque se acercan por lo que uno es y no tanto por lo que uno tiene. Igual el ser rico muestra su ventaja y sus desventajas, ¿no? Aquí hay una nota que me gustaría leerles y dice de la siguiente manera: de igual forma podemos pensar en los ricos. Ellos tienen todo lo que el pobre no tiene: éxito, fama, contactos. ¿Quién no se siente aún privilegiado en ser el amigo del que posee bienes? Los amigos del rico les gusta comer en sus banquetes, pasear en sus carrozas, beber de sus vinos caros, brillar con el oro que no es suyo. Por eso aprecian al rico. La ventaja del rico es que tiene amigos tan numerosos como sus pertenencias. La desventaja es que se acercan a él por la comodidad y el glamour que provee, no tanto porque amen al rico. Porque cuando el rico haya perdido todo, lo odiarán con la misma intensidad con la que se reían con él. El dinero da amigos prestados,
compra sonrisas, paga por fotos, pero no puede comprar hombros donde llorar, corazones que te extrañen sinceramente, el amor no se compra y la salvación mucho menos. Y esa es la desventaja que podemos ver en la vida del rico. Si bien es cierto, él puede tenerlo todo, pero no todas las personas que se acercan a este son personas sinceras. Como diría una frase muy peruana, ¿no? Muy de nosotros, es el amor más a los chicharrones que al chancho, ¿no? A los beneficios que podemos obtener de la persona y no tanto la persona en sí misma. Así que ahí vemos esas desventajas y el proverbista no da bueno, no da un consejo muy claro con respecto a cómo tú y yo debemos actuar con esos diferentes estratos sociales, pero lo que sí nos muestra esa diferenciación que hay entre una y otra persona, una y otra clase social. ¿Cuál debe ser la actitud entonces del creyente con respecto a la vida, ¿no? Sea el pobre, sea el rico? La escritura enseña lo primero, ¿no? Lo que podemos aprender de esto, lo que podemos sacar de esto, es pensar lo que ya el proverbista nos ha dado como base, y es entender que siempre debemos crecer en la prosperidad que Dios nos brinda. Así que si tú notas, el capítulo 10 de los proverbios nos habla mucho de la diligencia, así que la pobreza básicamente es la falta de diligencia, ¿no? Traducido en como el proverbista lo ve. Así que tú y yo estamos llamados no solo a crecer en la gracia de Dios, sino en sus bendiciones, que es igual, es su gracia, ¿no? Tenemos que crecer en las bendiciones que Dios nos da. Segundo, debemos de seleccionar a quién nos unimos en amistad. Tú lo sabes claramente, yugo desigual. Así que debemos de encontrar siempre yugos iguales, aún en algo tan básico como la amistad, o con quién te relacionas, o con quién eres amigo, ¿no? Para los adolescentes y jóvenes que estén ahorita en nuestra transmisión, siempre observa de quién estás rodeado y con quién puedes contar. Siempre sería bueno, y es lo ideal, y es lo que tú debieras hacer, es tener amigos que te lleven a buscar cada día a Dios. Y el tercero, y el más general, pero el más fuerte de los argumentos, debiera ser el pensar que no debemos hacer favoritismos. El creyente no está llamado a hacer favoritismo ni acepción de personas, sino ante todo tener misericordia. Si tú notas el capítulo o el libro, perdón, de Santiago, capítulo 2, versículo 1 en adelante, te vas a dar cuenta que Santiago coloca, a modo de exhortación, eh, algunos, eh, algunos piensan que es una hipótesis, otros piensan que no, que era un hecho concreto de lo que había sucedido aquí, de lo que está exhortando Santiago en su libro. Lo que dice básicamente es que en la congregación, cuando tú lees el capítulo 2, el contexto, Santiago va a hablar a los hermanos en contra de la parcialidad, de estar parcializados hacia una persona y menospreciar a la otra. Él pone un ejemplo de un rico muy, muy acaudalado que entra a la congregación y asimismo también un pobre. ¿Qué hace la congregación en este capítulo 2 del libro de Santiago? Menosprecia al pobre dejándolo a un costado, porque normalmente en las sinagogas habían sitios donde se ocupaban los fariseos, o sea, donde quedaban libres solamente para los fariseos y personas distinguidas, mientras que la clase media se sentaba en el piso a escuchar al rabino hablar, ¿ya? Así que lo que le dice la congregación al pobre, siéntate a los pies de este rico, que se supone, está implícito aquí, que se siente en un lugar de relevancia, ¿no? Un lugar importante, mientras que el pobre es echado en menos, y sentado a los pies de este hombre, como si fuera una alfombra más, ¿no? Entonces, ¿qué le dice? ¿Cuál es la exhortación que les da Santiago? Versículo 4 dice, no hacéis distinción entre vosotros mismos y vienes a ser jueces con malos pensamientos. Dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, o sea, has ofendido al pobre. Dice, no os oprimen los ricos y son ellos los mismos que os arrastran a tribunales, refiriéndose a ricos malvados, ¿no? No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Dice, si en verdad cumplen la ley real, o sea, Santiago le llama así a la escritura,
Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, dice, pero si hacéis acepción de personas, cometes pecado, dice, y quedas convicto por la ley como transgresor, dice. Más adelante dice la Escritura, versículo 12, así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud final del creyente? Es actuar imparcialmente y con misericordia, no parcializado porque el rico es rico, o como otras élites, ¿no? Que odian a los ricos y aman a los pobres, y como se está viendo ahora último en algunas eh, facciones políticas, ¿no? Bueno, entonces lo que nos enseña la palabra en esta verdad de los proverbios, si bien es cierto, el pobre es odiado por ser pobre y el rico es amado por lo que tiene, no tanto por lo que es, la actitud del creyente debe ser de amar al prójimo y de presentar misericordia cuando juzguemos. O sea, cuando emitamos un juicio crítico, un juicio de valores, tenemos que aplicar la misericordia cuando lo hacemos. Hay que recordar que Jesús tuvo aprecio tanto por Zaqueo, que era un hombre acaudalado, como lo tuvo por la viuda que echó una miseria en el templo, ¿no? Como ofrenda. Así que hay que darnos cuenta que Jesús nunca hizo acepción de personas, y nosotros debemos replicar el mismo carácter. El versículo 21 dice lo siguiente, y tiene mucha relación con lo dicho anteriormente. Versículo 21 dice así la Escritura: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Ahora, tiene mucha relación, y si tú te das cuenta, pareciere que este capítulo 14, versículo 21, influenció en el capítulo 2 de Santiago para la exposición que él iba a dar, porque habla de la misericordia de la misma forma y en la misma connotación que habla el proverbista aquí. Para Santiago, el no mostrar misericordia y el juzgar tanto al rico, hacer un juicio de valores y apreciar al rico y menospreciar al pobre, para Santiago, hacer eso, ser parcializado con el rico y menospreciar al pobre, es un pecado en su juicio de valores por no aplicar la misericordia. Y es muy similar a lo que dice aquí el proverbista. Recordemos que el libro de Santiago está muy influenciado por las palabras de Jesús y el libro de Proverbios, como ya lo he dicho en alguna oportunidad. Así que vemos que el que menosprecia en este primer enunciado, el que menosprecia, el que tiene o el que le adjudica a una persona, al prójimo en este caso, lo desacredita, lo desmerita, ¿no? Lo ve como menos a su prójimo por causa de ser pobre. Bueno, no lo dice el primer enunciado, la primera parte del versículo 21, pero el hecho de que, de que se refiere al pobre del verso final del 21 está implícito, ¿no? Porque si lo vemos en el contexto, en el 20 está hablando del pobre, en el 21 al final habla de no tener misericordia de los pobres. Entonces estamos entendiendo que a quien se está menospreciando en el versículo 21 es al pobre. Aquel que menosprecia al pobre, o aquel que simplemente emite un juicio de valores sin misericordia, que es desde el principio, peca. Pecamos y hacemos lo incorrecto delante de los ojos de Dios cuando emitimos un juicio de valores sin investigar, sin saber, sin haber excavado lo suficiente para poder juzgar rectamente. Recuerda lo que dice Santiago 2:4, estaba diciéndole, y esto es algo que debemos entender: no está mal juzgar. Jesús nos dijo claramente que nosotros vamos a poder juzgar la obra de los creyentes con respecto a sus frutos. Lo que está mal es juzgar parcializadamente. A eso es lo que se refiere. Por eso es que dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 4, dice: ustedes han venido a ser jueces con malos pensamientos. Y eso vamos a verlo más adelante en el versículo 22 también de Proverbios, de ese mismo capítulo, porque también parece que toda una sección es unida a todo esto. Así que vemos por un momento lo que dice aquí la Escritura, y nos enseña muy claramente que es pecado aquel que emite un juicio de valores en una atención
previa a saber las razones para tener un criterio equilibrado de las cosas, ¿no? Y está mal, no debemos de ser clasistas, eso es lo que dice el proverbista, no debemos ser clasistas favoreciendo al rico y menospreciando al pobre, y esto es algo que pasaba en los tiempos de Salomón y también se ve en los tiempos de la iglesia primitiva cuando Santiago escribió su carta. Entonces, qué podemos observar aquí? ¿Por qué no debemos hacerlo? ¿Por qué no debiéramos tratar a las personas de esa manera? Básicamente por un principio elemental. Y es, el precepto es muy claro, y es como tú tratas, tú vas a ser tratado, ¿no? Como tú tratas, tú vas a ser tratado. Y ese es un principio que lo enseñó Jesús en las Escrituras. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo, Lucas capítulo 6, versículo 36 al 38 dice lo siguiente: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma vara con que medís, os volverán a medir, dice. Ahora, Jesús no está diciendo, como muchos creyentes dicen, no, tú no eres nadie para juzgarme, solo Dios me juzga, o no, yo no puedo juzgar a nadie. No, eso no es verdad. Eso no está diciendo Jesús aquí. Lo que está diciendo es el juzgar con parcializadamente también, así como lo decía Santiago. O juzgar cuando yo hago el mismo o cometo el mismo pecado que la otra persona y peor todavía. Porque si tú lees el contexto, que es lo que rige la interpretación de un texto, ¿ya? Te vas a dar cuenta que dice en el versículo 41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, Jesús decía, no puedes juzgar a alguien cuando tú eres peor que él, ¿no? Entonces, no está diciendo que no debemos de juzgar. Lo que está diciendo, o sea, ahora la palabra juzgar tiene una connotación errada en estos tiempos, pero básicamente cuando se habla de juzgar, aquí en la escritura es hacer un juicio de valores o tener un criterio para examinar algo, examinar o analizar algo con criterio, ¿no? Yo no puedo examinar algo y condenar a una persona cuando lo que yo hago es peor o es igual o practico lo mismo. No puedo hacer eso, no tengo la moral apropiada para poder condenar a alguien o juzgarlo simplemente. Entonces, lo que dice acá Jesús, nos está enseñando el Señor, es no podemos tratar a las personas y esperar que seamos bien recibidos o no podemos esperar que nos traten bien cuando nosotros tratamos mal, ¿no? No podemos jugar a las personas y condenar y no esperar ser condenados tampoco. Entonces, por eso es un pecado cuando tú y yo juzgamos parcializadamente. Por eso dice el proverbista, comete un pecado grave aquel que menosprecia al prójimo y no considera que esta es imagen y semejanza de Dios. Más bien, ¿cuál debe ser la respuesta del creyente? ¿No? ¿Cuál debe ser la respuesta del creyente? Y es básicamente la misericordia. Hay dicha, somos dichosos cuando aplicamos la misericordia. Porque recuerda el parámetro, ¿no? Con la misma vara que tú mides serás medido. Si tú das misericordia, obviamente misericordia es la que vas a recibir. Por eso Santiago capítulo 2, versículo 13 dice muy claramente, el que emite un juicio sin misericordia, también será juzgado de la misma manera, sin misericordia. Entonces lo que tenemos que hacer es no ser clasistas ni separar, cuando estemos obviamente en la iglesia del Señor, a personas por las cosas que ellos tienen o poseen o hacen. O sea, en síntesis, no ser favoritistas con una élite o con otra, sino que reconocer que la misericordia debe salir de nuestros corazones hacia todas las personas y sobre todo a la familia de la fe. Así que es algo que debemos de aplicar bueno, el apóstol el Santiago, que escribió el libro de Santiago,
utilizó también este principio para eh, las relaciones interpersonales en la congregación. Versículo 22 dice, no yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien, dice. Entonces, también tiene cierta relación con lo que se dice anteriormente, porque si yo emito juicios o juicios de valor parcializados, yo estoy pensando mal, yo no estoy pensando correctamente, yo estoy hablando cosas a la ligera, sin examinar, sin darme el tiempo de reconocer si esto es así, si esto no es así, es hablar ligeramente, ¿no? Y aquellos que no solamente hablan ligeramente, o sea, esta pregunta en forma negativa, este interrogante, abarca todo, desde el hecho de dejar la mente a merced de la maldad para elaborar planes maliciosos, hasta hablar parcializadamente y presentar acepción de personas y favoritismo desde nuestra mente como un juicio crítico sobre las personas. Cuando yo hago estas cosas, desde este polo hacia ese polo, yo estoy pecando, yo estoy cometiendo un error, yo estoy haciendo las cosas mal. Yo no puedo, siendo creyente, el pensar mal o el dejar mi mente a la libertad para que recorra por todos los caminos de la ociosidad, ¿no? Una persona que deja siempre su mente a la ociosidad, comete a la larga muchos pecados, ¿no? No puede sujetar al viejo hombre porque deja a expensas de la ociosidad su mente. Y es algo que nosotros como creyentes no nos está permitido. Podemos hacerlo, pero no es lo correcto. ¿Por qué? Porque una mente vacía, como alguien dijo por ahí, es un taller de Satanás, ¿no? Satanás puede elaborar las mejores mentiras, engaños y refinar los pecados pasados cuando simplemente dejamos nuestra mente a su libertad y no la sujetamos a la palabra de Dios o a cosas que edifiquen nuestra mente y eh, puedan desabastecer el suministro del viejo hombre, o sea, para que el viejo hombre no se empodere en nosotros o no reine, como decía Pablo. Así que los que piensan el mal cometen un gran error. Y lo dice en forma de pregunta, es una pregunta retórica, o sea, una pregunta que tiene su respuesta en sí misma. Lo puedes responder con solamente un monosílabo y decir, sí, no haces mal cuando, no cometes un error cuando piensas el mal, sí, es verdad. Entonces, no lo hagamos, no lo hagamos. Más bien, dice la escritura, y esto es también, está conectado a los versos anteriores, ¿no? El hecho de presentar favoritismo, no debemos hacer esas cosas, y, y en todo ámbito, y ver cuál es el contraste de esto. Dice, la misericordia y la verdad alcanzan a los que piensan el bien. Cuando tú y yo invertimos tiempo en pensamientos santos, justos, bondadosos, llenos de la verdad de Dios, yo alcanzo más bien, o me es provisto de parte de Dios, su bondad, o sea, su misericordia, y su fidelidad, la verdad de Dios. También puede ser traducido estas palabras de esta forma, ¿no? Bondad y fidelidad de Dios, obviamente, alcanzará a los que piensan el bien. Eh, el proverbista ya lo he dicho antes, cuando usted va al capítulo 12 del versículo 2, dice, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Por qué, ¿por qué puede condenar a una persona Dios simplemente por las cosas que piensa? Uno podría arguir y decir, pero yo no lo he hecho, solamente lo he pensado. ¿Por qué el Señor me juzga por estas cosas? ¿O por qué el Señor podría enojarse o desagradarse solamente porque pienso tales cosas? Amados hermanos, desde la plataforma de los pensamientos hacia las acciones, solamente existe entre esas dos cosas, estas dos realidades, un detonante, ¿no? Si yo pienso algo, necesito algo que me impulse para que se cristalice en una acción. Así que tan peligrosas son las acciones pecaminosas como los pensamientos pecaminosos que alimentan las acciones. Así que es muy importante entender que nuestra mente debe estar sujeta a la palabra de Dios y a las cosas que a Dios le agrada.
porque cuando yo dejo mi mente a expensas de la maldad, mi mente va a alimentar mi viejo hombre y va a ver en algún momento que esos pensamientos van a ser insaciables deseos, ¿no? Deseos urgentes de mi carne, cuando yo dejo mis pensamientos a la deriva, ¿no? Errantes por cualquier lugar. Entonces, cuando yo pienso el bien, yo estoy alcanzando la bondad de Dios, porque Dios utiliza los pensamientos santos y puros que me puede brindar la Escritura para mostrarme su bondad y para hacerme llegar su verdad o su fidelidad a través de las Escrituras. Los creyentes estamos llamados a pensar bien. Usted lo puede leer, Filipenses capítulo 4, versículo 8, versículo 9. Se va a dar cuenta todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es todo lo que es de buen nombre. En esto piensa, dice. O sea, nuestra mente tiene que estar no solamente renovada con la palabra de Dios, sino esforzada en pensar cosas que son buenas, cosas que sabemos que van a edificar nuestra vida interior. Así que yo no puedo prestar mi mente a exponerla continuamente a cosas que no me van a ayudar, ¿no? Sino más bien van a alimentar la desesperanza en mí, van a alimentar la fatalidad, van a alimentar el erotismo, van a alimentar la frialdad espiritual, van a alimentar la vulgaridad en mi mente. Yo no puedo exponer eso. O la frivolidad, ¿no? Si yo estoy exponiendo mi mente a programas, a novelas, a cosas que sé que no me edifican, lo único que estoy es dejando que mi mente, o alimentando, o construyendo en mi mente una mente más frívola, una mente más superficial, una mente más necia, más tonta, más hueca, que piense en cosas huecas nada más y no la realidad de ahora, o una mente inclinada al fatalismo, a la tristeza, a la depresión. Si yo tengo problemas de depresión y comienzo a ver noticias todo el santo día, más deprimido voy a terminar de lo que estaba antes, ¿no? Si yo comienzo a ver cosas que aunque no hayan desnudos explícitos, pero son cosas, obscenidades o cosas que me proveen cierta sensualidad, siempre voy a estar erotizando mi mente y nunca voy a poder ser libre para poder mirar las cosas con integridad o mirar las cosas con pureza o pensar con pureza, porque siempre voy a estar erotizando mi mente y nunca voy a poder salir de ese fango. Entonces, entendamos lo que dice el proverbista, ¿no? Los que piensan el bien pueden obtener la fidelidad y la bondad de Dios, pero tienes que poner tu esfuerzo. Y asimismo también Pablo nos exhortaba en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22, y dice, absteneos de toda especie de mal. Así que la maldad tiene varias caras, tiene varias aristas, la maldad tiene varios aspectos, ¿no? El pecado, aunque es uno solo, tiene diversas manifestaciones. Y de todas ellas, dice Pablo, tienes que abstenerte. O sea, saber que aunque están presentes en el mundo pululando, tú no puedes permitir que tengan acceso a tu corazón porque de alguna otra manera es suministrar para la carne y es algo que no debemos hacer. Me acuerdo de John Owen cuando nos enseñaba en su libro La mortificación de la carne, que el creyente que vive sin un día sin mortificar la carne, pues básicamente es que la carne que está ganando en él, ¿no? Un buen libro, se lo recomiendo. Si en algún momento pueden descargarlo y leerlo, léanlo. Yo lo he leído 2 veces, es muy bueno, así que se los recomiendo. Versículo 23, vamos avanzando. Dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Eh, básicamente lo que está diciendo el proverbista aquí es que todo esfuerzo vale la pena. Y también tiene cierta relación con lo dicho anteriormente. Recordemos que los dichos en los proverbios son dichos separados, algunos aislados, con su propio concepto, con su propio principio, ¿no? Sin embargo, algunos guardan cierta relación, y este pareciera que todo este bloque guardara cierta relación, pero de una forma progresiva, gradual, ¿no? Nos habla de la riqueza, hemos extraído un principio interesante ahí,
Nos ha hablado acerca de los favoritismos, de no ser parcializados. Ya nos llevó un poquito más adentro, como es la palabra, ¿no? Vive y eficaz, profundiza. Así que nos ha llevado a pensar también en el hecho de que los pensamientos en nosotros son importantes. Y ahora nos lleva a esto, a decirnos que en toda labor hay fruto. Y podremos tomarlo también en el sentido de que, amados hermanos, no hay nada sin un sacrificio. Si usted adecua su mente a pensar correctamente, eso es algo que le va a costar apagar el televisor en situaciones en que usted sabe que eso es una tentación latente para usted, en tal vez no comprar periódicos, porque sabe usted que prensa amarillista con partes donde hay mujeres y usted quiere pues guardar sus ojos en santidad, entonces tal vez va a tener que desistir de eso. Programas en los sábados, en la noche, que usted le puede agradar y puede deleitarse y reírse, pero son, son programas que de alguna otra manera le va a llevar a la morbosidad o le va a llevar a la sensualidad y usted va a tener que desistir de esas cosas. Si usted ama al Señor, va a tener que hacer sacrificios. Eso es algo que es una realidad en las Escrituras. Todo aquel que ama al Señor va a tener que brindar un sacrificio de su propia alma, y el hecho de mortificar la carne implica hacerla morir, y eso implica que vamos a tener que hacer morir algo que no nos gusta, pero lo tenemos que hacer para poder purificar o perfeccionar, como dice Pablo en 1 Corintios, la santidad en el temor de Dios. Así que, pero también este verso nos habla de la realidad de la diligencia, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos, todo esfuerzo vale la pena, sea que obtengamos la recompensa a un corto, mediano, largo plazo, vamos a encontrar una recompensa, sea de bienes materiales o bienes espirituales también. ¿Por qué razón digo de bienes espirituales? Porque si usted no se ha dado cuenta o no lo ha visto desde este aspecto, de esta cara, debe de entender usted que el trabajo honrado y honesto que Dios provee al hombre o a la mujer, de alguna otra manera, tiene un aspecto formativo en la construcción y demostración del carácter. ¿Cómo este aspecto formativo? O sea, forma el carácter, el trabajo duro, el trabajo esmerado, el trabajo sacrificado, forma el carácter, forma el carácter. Y no solamente lo forma, o sea, lo construye, sino que también podemos demostrar el carácter, y el carácter se va viendo en el hecho de aplicar el esfuerzo. Dios ha creado el trabajo como un medio de gracia para poder forjar nuestro carácter. Aquel que ha sido impuntual en su vida, cuando llegó un trabajo, por ejemplo, ¿no? Podemos de alguna otra manera ser impuntuales en las reuniones familiares, podemos ser impuntuales eh, en nuestro horario de buscar al Señor, a veces podemos buscarlo más tarde, más temprano, podemos ser impuntuales aún en los servicios de la iglesia, pero a ver, sea impuntual en su trabajo, no lo va a poder hacer, ¿no? La primera reprimenda que le van a dar por llegar 5 minutos tarde nada más. Y eso nos va a forjar el ser puntuales. Puede usted ser irresponsable o yo ser irresponsable en muchas áreas de nuestra vida, pero haberse irresponsable en su trabajo no puede serlo. Se le va a pedir cuentas de eso. Es más, nos podemos eh, tener a serias consecuencias, ¿no? Memorándums y llamadas de atención y reprensiones y varias cosas que no queremos, obviamente, y la vergüenza también, ¿no? Así que el trabajo tiene ese aspecto formativo en la construcción y demostración del carácter. Así que cuando sea un día lunes por la mañana, a las 8 de la mañana, dele gracias a Dios porque tiene una forma en cómo llevar el pan a la mesa. Así que no se desanime. Sin embargo, ¿qué dice acá en la otra parte, que es la antítesis de este mismo verso? Y es, más las vanas palabras de los labios, dice, empobrece. La idea básicamente que tiene el proverbista aquí es, y recuerde siempre, recuerde que Salomón no va a hablar muchas cosas con exactitud, porque ya él, para él, el tema este de la reiteración, él va construyendo sobre la reiteración, ¿ya? Es una reiteración, pero con un cierto aspecto de progresión, o sea,
reitera las mismas verdades, pero va creciendo en su conocimiento y trata de verlo de diferentes formas, lo mismo que ha dicho. Así que recordemos que las vanas palabras o las palabras ociosas vienen de qué? De una mente ociosa, de un corazón ocioso. Ya lo hemos visto, ¿no? ¿Cuál es aquel que es pobre? Es aquel que está cruzado de brazos. ¿No recuerda el capítulo 6 de Proverbios cuando estuvimos examinando cómo el proverbista usaba a la hormiga como un ejemplo de diligencia y el perezoso que hacía? Pues cruzaba los brazos y dice que venía la pobreza, ¿no? Armada contra él, ¿no? Entonces recordemos, las vanas palabras, la mente ociosa, los bla 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 ociosos, ¿provienen de qué? De un corazón con pensamientos ociosos, de una mente con pensamientos ociosos, de un corazón con deseos ociosos, y esas cosas son las que empobrecen. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en cualquier otra cosa en vez de redimir el tiempo. Y es algo que, amados hermanos, que Pablo nos habla en Efesios capítulo 5, capítulo 5, nos habla muy claramente acerca de redimir el tiempo. Si nosotros no aprendemos a utilizar el tiempo de forma conveniente, siempre lo vamos a desperdiciar. Aquella persona que dice, pero yo no tengo nada que hacer. ¿Seguro que no tienes nada que hacer? ¿No hay nada que limpiar tu casa? ¿No hay un libro nuevo que puedas leer? ¿No puedes hacer ejercicios? ¿No puedes limpiar las ventanas? ¿No puedes hacer labor social a una otra persona? ¿No puedes ocupar más tiempo en la oración? ¿No puedes ocupar más momentos en la palabra? ¿No puedes prepararte en algún curso? Sí hay cosas que hacer, nada más que nos gusta hacer lo que nos gusta hacer y lo que nos llama a un nivel más de esfuerzo y decir, ay, no, qué flojera, no, un peldaño más, no, ya no he subido bastante, ya me duele. Entonces, cuando acostumbramos a ser creyentes ociosos, porque es la verdad, creyentes ociosos, llegamos a empobrecer en cualquier aspecto de la vida. Somos pobres en nuestro servicio a Dios, somos pobres en crecer más para el Señor, en nuestra fe, porque no la alimentamos, somos pobres en nuestros bienes materiales porque no nos esforzamos para hacer otras cosas, somos pobres en cualquier área. Y la pobreza viene de la mano de la ociosidad, ¿no? No tanto de las oportunidades, porque hemos visto, si usted, o le invito a leer nuevamente el Proverbios capítulo 10 y se va a dar cuenta que Dios es un Dios que brinda oportunidades. Mira, para que no se quede con las ganas, vamos a leerlo. Proverbios 10, versículo 3 al 6. Mira lo que dice. Jehová no dejará de padecer hambre al justo. Y hay una declaración de la soberanía de Dios en que Él tiene cuidado de ti. Y de estas cosas hay un montón en la Escritura. Mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente, o sea, negligente, empobrece, dice. La mano de los diligentes enriquece. Ahí está muy claro. Te esfuerzas más, tienes más. Te esfuerzas menos, no tienes. La ecuación es muy fácil. Versículo 5. El que recoge en el verano es hombre entendido, o sea, en el momento oportuno, cuando debe hacerlo. Cuando ve la oportunidad y la aprovecha. El que recoge, el que se duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. ¿Por qué? Porque al final te vas a avergonzar por no esforzarte cuando debías hacerlo. Versículo 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. Habíamos hablado de esta relación que hay, y lo vamos a ver también un poquito más adelante. Es esta bendición es esta dinámica que hay de bendición-esfuerzo, ¿no? Bendición-esfuerzo. ¿Cómo así? Dios bendice, tú te esfuerzas. Dios bendice, tú te esfuerzas. Lo que en teología llaman como la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, ¿no? Esta bendición y esfuerzo, lo dice el Proverbio capítulo 10. Dios bendice, pero también tienes caray, tienes que esforzar. Entonces, por eso el proverbista vuelve otra vez en su en su pedagogía, en su forma de enseñar, con la reiteración y es, hey, el trabajo esforzado, ojo, da fruto, así que esfuérzate un poquito más. Más bien, si estás en el bla, 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 en el chismecito, en el pasar tiempo, en que pasan las horas y el minutero pasa, y tú ya igual sigues así en la chacota, en la vida así, y así como pasan las horas, pasan los días, pasan los años, sin tener una visión de lo que quieres más adelante, bueno, el tiempo pasará y el tiempo te pasará por encima y la gente te pasará por encima y tú seguirás igual de pobre, igual
de escaso, igual de no ver más allá, igual de no tener visión. Así que entiende lo que la escritura está diciendo. Te está llamando al esfuerzo, te está llamando a invertir el tiempo. Los tiempos son malos, los tiempos son cortos. No podemos pasar la vida viviendo así, por así, sino entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Y te lo he dicho varias veces, el creyente debe ser un creyente forzado. ¿Qué más? Capítulo 14, versículo 24, y ahí vamos al 25 y terminamos. Dice, la riqueza de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. La Septuaginta dice básicamente, o la versión de los 70, o sea, la versión griega del Tanaj, del Antiguo Testamento, y de otros libros griegos, dice básicamente lo siguiente: la corona de los sabios son su sabiduría, mientras el texto masorético, que es la Biblia hebrea básicamente, dice la corona de los sabios son sus riquezas. Ahí pareciera una aparente contradicción, pero no es así, ¿no? La Biblia hebrea dice básicamente, como lo cita la Reina Valera, es la corona de los sabios es su riqueza, o son sus riquezas. Mientras la Septuaginta plantea esta verdad. Ahora, ¿ambas son verdad? Sí, son verdad. Porque si tú ves en la Escritura, y tú lo ves en el capítulo 4, versículo 9, ¿ya? Del libro de los Proverbios, te vas a dar cuenta que el proverbista te dice, adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones, adquiere sabiduría y te demanda hacer eso, adquirir la sabiduría de parte de Dios. Y mira lo que dice el verso 9. Adorno de gracia dará tu cabeza y corona de hermosura te entregará. ¿Qué va a ser lo que va a coronarte cuando tú adquieras la sabiduría? La misma sabiduría. Así que la sabiduría en los sabios es su corona, es algo de honor, es algo que los embellece. Ahora, las riquezas también, obviamente legítimas, también son la belleza del sabio. Sí, lo hemos leído hace un momento, Proverbios capítulo 10, versículo 6. Dice claramente, Dios tiene bendiciones sobre la cabeza del justo, como una corona. Están pendientes, están sobre la cabeza de aquel justo. Así que son una corona, también lo embellece en sí, porque recuerda lo que piensa, cómo ve el mundo el proverbista, ¿no? El necio, el pobre, el impío, para un ladito, vamos a ver al bueno, al justo, al sabio, personajes que desarrollan potencialmente lo que Dios quería, ¿no? Y vemos esa distinción bien marcada que él hace en una serie de paralelismos una y otra vez a lo largo de su libro. Así que el sabio, o sea, planteémoslo así, el diligente, si se esfuerza, ¿qué consigue? Riquezas. ¿No es sabio hacer eso? Sí. Entonces, ¿el diligente sería un sabio? Claro. Entonces, ¿el sabio puede tener riquezas? Sí. Entonces, es muy claro. Entonces, ambas formas de interpretación son exactas y apropiadas. Si tú eres sabio, te vas a esforzar. Y si Dios quiere y en su soberanía le place a Él brindarte dinero, amén, gloria a Dios. Hay gente que por la voluntad de Dios no puede tener esa holgura económica y Dios sí le ha dado a otros y justamente ha añadido eso, como dice Pablo, el don de la liberalidad. Así que, amén, gloria a Dios a esas personas que Dios ha provisto de esa capacidad y de esas bendiciones. Pero hay gente que no. Ahora, por eso digo, no es una regla general. No es una regla general. No hay todos los proverbios son dogmas, ojo. Así que entendamos esto. Pero sí es un principio que aquel que se esfuerza tiene. Y aquel que se esfuerza demuestra sabiduría. Así que el sabio puede ser rico, sí, sí puede ser rico. El sabio, la sabiduría que tiene es un adorno de gracia sobre él, sí. ¿Y cuál es la contraparte que muestra el proverbista? Es la insensatez de los necios es infatuación, que básicamente quiere decir aquí, hay un principio que se maneja en ambos aspectos y es la retribución. El sabio, cuando invierte su vida en el temor a Dios, Dios puede proveer, y eso es algo, un principio que es verdad, o sea, y no está lejos de la realidad. Si tú temes a Dios, es la sabiduría, es temerle a Dios. Tú le temes a Dios, Dios te puede proveer materialmente, Dios te puede proveer espiritualmente, Dios, hay bendiciones que Dios te va a dar.
sea en la vida material, sea en otros aspectos de tu vida, pero te va a bendecir. Así que el creyente no sea próspero no es algo que sea, que la Biblia diga, no, 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 el cristiano tiene que ser pobre. No, el cristiano puede ser adinerado, una persona acaudalada, Dios puede bendecirlo. Así que no temas en ese sentido y no debemos de considerarlo como un tabú esto o como algo que no es verdad. Dios puede bendecir al creyente. Por otro lado, la retribución que vemos en el insensato cuando involucra su vida en la insensatez, en la tontería, en la bobería, en el hecho de negar a Dios y apartarse de lo más posible de Él y caminar y elaborar sus propios caminos, ¿qué le espera? La necedad. Así como el sabio es coronado con la sabiduría y con la riqueza, el necio es coronado con su propia tontería, ¿no? Con su propia necedad. Hay una frase que me gusta acá y dice, la idiotez es el maquillaje del necio. Sí, y es muy cierto, es muy apropiado para esta frase. La idiotez es el maquillaje del necio. El que es necio llega a tener esa mente dura para poder, cabeza dura para poder entender la voluntad de Dios. Así que el creyente que tiene que hacer, te lo vuelvo a repetir, esforzado y buscar la sabiduría de Dios porque el Señor bendice a aquellos que le buscan y le temen. Así que versículo 25 y terminamos. Dice, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Bueno, esto es muy similar al versículo 5 cuando estuvimos estudiando al principio de este capítulo, que habla algo muy similar a esto, y es, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Hermanos, en la vida cotidiana o en cualquier ámbito de la vida, el decir la verdad trae luz, trae bendición y libertad a aquellos que te oyen. Las mentiras, los informes falsos, las medias verdades, las cosas que se elaboran en oculto y se dicen y se propagan como una verdad, lo que hacen es llevar a los hombres a la oscuridad y a la esclavitud del error. Y esto también lo podemos aplicar en la vida ministerial. Si estás sirviendo al Señor, ten entendido que cuando tú y yo hablamos la verdad, liberamos a las personas. O sea, realmente no lo liberamos nosotros, lo libera el Señor a través de la verdad cuando la administramos, ¿no? Pero es muy importante que el creyente esté siempre entendiendo que está llamado a la honestidad, a la verdad, a la transparencia, a la sinceridad. Así que siempre recordemos esto y prediquemos también la verdad todo el tiempo, porque eso, como dice el proverbista, libra las almas, las libra. Sin embargo, cuando nosotros no usamos de esta verdad y la enseñamos o la proclamamos o no somos honestos, más bien engañamos a las personas. Puedes engañar indirectamente omitiendo la verdad, así que ten mucho cuidado con eso. La omisión también, recuerda que la omisión es faltar al deber, así que cuando uno omite la verdad es casi igual que mentir y es pecado. Así que nunca omitamos la verdad, sino que siempre seamos sinceros y transparentes en todo momento y siempre y siempre esto debe ser una actitud del corazón y una forma de comportamiento, o sea, nuestra conducta debe ser también honesto. El vivir la verdad y predicarla libra a los hombres de la mentira de este mundo caído. Así que, amados hermanos, hemos aprendido bastante con respecto a la diligencia, hemos aprendido bastante con respecto al favoritismo, cómo debemos actuar tú y yo con misericordia, debemos de esforzarnos, debemos de ser sabios en lo que el Señor nos ha llamado y debemos hablar de verdad y ser honestos y transparentes en todo lo que hacemos. Y esto también implica el hecho de que no hagamos favoritismo porque tenemos que ser honestos con el Señor, honestos con nuestros hermanos, sinceros y transparentes. Y a Dios no le gusta esas situaciones. Así que siempre seamos honestos, sinceros y siempre buscando el temor del Señor.